temas relacionados con la Guardia Nacional, relacionados con más vacaciones y relacionados con los panistas disculpando a todos los delincuentes. Así que, si ustedes me permiten, vamos a darle que sí, es miércoles de México ambidiestro. Pues muy buenas noches, mi querido Alejandro Torres, Edwin Manning, ¿cómo están? Buenas noches, Meme, buenas noches, Alejandro, y buenas noches al auditorio. Bueno, la ¿Qué audiencia. tal? Buenas noches, Meme, Edwin y ¿Me todo el escucho bien? auditorio. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentes. Oigan, pues quiero iniciar los voy a agarrar en curva un poco con el caso Ayotzinapa, que se ha estado, obviamente está sobre la mesa el papel de la fiscalía, la renuncia del fiscal especial, la participación de las Fuerzas Armadas, en la presentación, en la comparecencia de la secretaria de Gobernación, en el Senado, senadoras del PAN cuestionándolo por la participación de las Fuerzas Armadas para agarrar su respuesta como un argumento en contra de que la Guardia Nacional participe en labores de seguridad, como ya se aprobó desde hace un par de años, pero ahora se reafirma con la participación de la Sedena en la Guardia Nacional y posteriormente con esta iniciativa para ampliar el periodo por el cual las Fuerzas Armadas van a estar en las calles. Entonces, vemos que están ocurriendo muchas cosas en torno al caso Ayotzinapa. Quiero pedirles su opinión desde el punto de vista que la quieran abordar, porque hay varios desde la propia impartición de justicia y cómo están utilizando los personajes que en su vida habían tocado el caso Ayotzinapa, que en su vida habían mencionado siquiera un A de las víctimas en el caso de Ayotzinapa, que incluso dijeron que eran unos delincuentes. Unos Ahora resulta delincuentes, que lo unos agarran como si narcotraficantes, unos fuera vándalos. exactamente vándalos, Ahora lo agarran delincuentes, como su bandera. ahora la agarran como su bandera. Entonces, iniciando con eso, pues escucho sus Pues, opiniones. Alejandro, empiezo contigo y voy contigo, Edwin. Muchas gracias, Meme. Pues sí, justamente como ya decía Edwin, son muy hipócritas. Ahora justamente quienes hace algunos años los tachaban de vándalos, quienes decían que no estudiaban, que solamente eran agitadores, ahora son sus principales defensores, obviamente de forma muy hipócrita. Estamos frente pues a un momento muy tenso para el caso Ayotzinapa. Sabemos perfectamente que hubo una operación de parte de intereses muy fuertes que pretendieron incendiar los ánimos, que pretendieron calentar el ambiente rumbo al 8º aniversario de la desaparición de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. No fue casualidad la filtración de Penilei en Reforma, tampoco fue casualidad esta entrevista que le hicieron a un militar al interior del campo militar número 1, y tampoco fue casualidad toda esta acción que se dio pues, en la Fiscalía General de la República con la renuncia posterior del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, y pues definitivamente fue un movimiento que pretendió la cabeza de Alejandro Encinas. Fue muy evidente la operación en una parte mediática y en otra parte política por parte de la oposición, que señalaban al subsecretario Alejandro Encinas, quien es el responsable, recordemos, de esta comisión especial para el caso Ayotzinapa, y que ha presentado esta nueva investigación en donde se revela pues, la participación de elementos del ejército en los actos del 26 de septiembre de 2014. Esto pues fue un paso muy importante porque se reconoció la participación del Estado mexicano en su conjunto, no solo de las policías municipales, como ya lo decían en las cápsulas que tú acabas de pasar. No fue solamente una confusión de los estudiantes con capos o con narcotraficantes de Guerrero, sino que fue una operación concertada entre las policías municipales, estatales, la Policía Federal y el Ejército, que participaron en conjunto para actuar por acción, para que por acción u omisión tuvieran algún involucramiento en el caso Ayotzinapa. Esto, por supuesto, tenemos que decirlo, pues genera tensiones al interior del poder militar. Obviamente sabemos que en el pasado había generales, había coroneles que eran intocables y que participaron en estos crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto, ahora que se comienza a
hacer justicia y a abrir expedientes en contra de estos militares, pues no es coincidencia que haya este tipo de tensiones, por lo que va a ser fundamental en los próximos días, pues vigilar muy de cerca el actuar de la Fiscalía General de la República, porque pues ahora quedará en manos precisamente de la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero, pues el rumbo de las investigaciones, como ya decíamos ahora con la destitución, o bueno, como se asume, ¿no? Más bien renuncia, como la renuncia del fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Edwin. Pues son varias cosas. Primero, recordemos Murillo Karam. Pues Murillo Karam, ¿quién fue? Pues fue el Procurador General de la República. ¿Tú crees que mucha gente dentro de la hoy Fiscalía, que básicamente, a pesar de que se trató de darle una vuelta de pies a cabeza a la Procuraduría mediante un cambio de arquitectura institucional, pero básicamente nada más cambió el nombre y la manera de nombrar al fiscal, pero básicamente todo siguió igual? ¿Tú crees que mucha gente ahí adentro no le debe el trabajo a Murillo Cara? ¿Tú crees que en serio van a perseguir a su ex jefe, a su ex patrón? Ahora bien, Murillo Karam lleva muchísimos años en esto de la función ministerial del Estado, en la función judicial del Estado, en la función de la ejecución de la justicia punitiva del Estado. Tiene gente sembrada en el Poder Judicial, tiene gente sembrada evidentemente en la Fiscalía, antes Procuraduría, a la que le deben su trabajo. Tiene de seguro de amigos a jueces de lo penal, a jueces de control, a jueces de ejecuciones penales. Por supuesto que no le van a hacer nada. Es más, hasta a mí me sorprende que por algún motivo declararon de legal la detención, que sí fue legal, hasta donde yo tengo entendido que le declaró así el juez de control. Tomás Herón igual, Tomás Herón igual, aparte de que, bueno, yo no me espero nada del Estado de Israel, pues yo no me espero que lo extraditen. No lo van a hacer, o sea, parece que de buena fe no lo van a hacer y no se ve para cuándo, aparte de que un tratado de extradición entre dos países, pues no es cosa que se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y recordemos también que muchos de los implicados han sido asesinados o han muerto en condiciones muy extrañas. Recordemos también que mm, por mucho que los jóvenes hayan incurrido en algún delito, pues este es un Estado democrático de derecho. Se les juzga conforme a delito y se les condena según las pruebas que se hayan ofrecido, ¿no? Y fíjate, algo que hablas muy interesante de la Fiscalía y que por eso yo toco mucho el tema de que pues ahí hay mucha gente sembrada por Murillo Karam, evidentemente. A ver, recordemos que este sujeto estuvo ahí hasta hace no muchos años. La unidad de investigación especial del caso Ayotzinapa, hubo un momento en el que, hazme el favor, llegó a quedarse hasta sin policías de investigación para llevar a cabo las órdenes de aprehensión que les liberaron un juez. Es que a ese nivel llegó la desarticulación desde dentro de la Fiscalía General de la República en cuanto a la unidad especializada de investigación del caso Ayotzinapa, ¿no? Y luego, bueno, también hay gente infiltrada o gente de pocos escrúpulos, filtrando información a gente con poca ética periodística. Yo no la llamaría periodista Penny Ley, es una mercenaria, pero de periodista poco y nada, entre poco y nada, para evidentemente entorpecer la investigación y si las versiones públicas de un caso se emiten de un principio testadas, es porque probablemente todavía haya implicados que al conocer que se les está investigando, pues probablemente ya hayan salido del país, ¿no? Claro que fue un golpe a Alejandro Encinas, no imagino bien, o no sé bien, orquestado por quién. Pero o sea, este caso de verdad muestra hasta qué grado ha llegado la podredumbre en el poder ministerial del Estado, en el poder judicial del Estado, en el poder que tendría que impartir justicia y que, bueno, que de justicia también, entre poco y nada, han recibido mucha gente en este país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un caso complejo, pero me voy a ir a una segunda ronda con esto para recabar su opinión, porque no lo hicimos la semana pasada, de la participación de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. La pregunta es una y va a ser para ambos.
los militares que estuvieron implicados en el caso de Ayotzinapa, evidentemente deben ser castigados, deben de continuar con este proceso. Pero el hecho de que hayan participado militares en el caso de Ayotzinapa, que hayan sido parte de este crimen de Estado, ¿quiere decir que no podemos confiar en las Fuerzas Armadas que están en las calles, Alejandro? Pues es un tema justamente muy complejo porque creo que no va a haber mejor forma de darle salida a este debate de la Guardia Nacional que ponerlo a consulta, que como ya sabemos no va a ser una consulta vinculante, no va a utilizarse este mecanismo formal de consulta popular para el cual, como sabemos, se requiere el 40% de la participación para que pues tenga efectos en la ley, pero va a ser un mecanismo que, como ya sabemos, pues va a ser un ejercicio participativo en el cual se va a tomar la opinión de la ciudadanía. Y bueno, yo creo que esta va a ser pues un ejercicio muy valioso para saber, en primer lugar, cuál es la aprobación real de las Fuerzas Armadas por parte de la sociedad, pero aquí va a ser fundamental que se dé un debate informado, que haya los elementos suficientes para que se pueda en la sociedad tomar una decisión correcta, ¿no? Ustedes saben que no hay democracia si no hay información suficiente. Aunque haya esa posibilidad de participación, no puede haber democracia real si no se proporcionan todos los elementos. Claro que ha dependido totalmente de quién está comandada, de parte de quién comanda las Fuerzas Armadas. En el pasado, pues había jefes de Estado que tenían una convicción autoritaria, represiva, ¿no? En contra de las libertades individuales y que, bueno, pues obviamente iban a dar órdenes a las Fuerzas Armadas para reprimir, para desaparecer, para censurar. Es claro que hoy en día no hay un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que tenga una convicción autoritaria, sino que por el contrario hay alguien que tiene una convicción democrática. Pero debemos tomar en cuenta que la reforma que se haga en este momento va a ser una reforma ya pues en una parte muy pequeña para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que va a involucrar principalmente pues al próximo gobierno federal. Es un debate que se tiene que dar de forma muy profunda. Hay quienes han puesto sobre la mesa que este es un proyecto transeccional de militarización del país. Definitivamente están las críticas hipócritas y de doble moral de la oposición, que en el pasado trataron de imponer una militarización, pero que ahora pues se dicen en contra, ¿no? Esas voces no tienen ninguna autoridad moral para poder hablar al respecto, pero sí tal vez hay elementos que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo, pues obviamente estos análisis que se han hecho desde los estudios latinoamericanos de un proyecto, ¿no? Que hay de seguridad hemisférica que ha promovido Estados Unidos durante muchos años y que pues ha formado a altos mandos militares de toda la región en sus escuelas, en este caso en la Escuela de las Américas, en el Colegio de las Américas. Existe, de hecho, una Junta Interamericana de Defensa, que pues es un departamento de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que tiene sede en Washington y que, bueno, pues ahí habría que tener cuidado, ¿no? Yo les invitaría a hacer una revisión de la página de internet de esta Junta Interamericana de Defensa, de revisar cuál es su plan de trabajo, su plan estratégico para 2025, de 2022 a 2025, que acaba de ser publicado, y que se pueda tener cuidado con ese tipo de elementos que definitivamente tienen que estar sobre la mesa para poder tener un debate informado y que la ciudadanía pueda emitir su opinión para que se determine si la Guardia Nacional debe quedar subordinada o al menos organizada en el poder militar, si debe estar subordinada a la Secretaría de Gobernación o en todo caso pues a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y igual quisiera comentar que el día de mañana el grupo interdisciplinario de expertos independientes va a tener una conferencia de prensa en donde se presume que vayan a salirse de las investigaciones, que vayan a deslindarse ya de ahora en adelante del caso Ayotzinapa. Esta conferencia va a ser mañana a las 11 de la mañana en la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México, y creo yo pues que va a ser pues importante escuchar lo que ellos tengan por decir, porque sin duda pues han jugado un papel importante en toda la investigación desde el sexenio pasado, cuando fueron literalmente expulsados del país por los trabajos que ellos estaban haciendo todavía en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Edwin. Pues, por principio de cuentas, habría que ver hasta qué grado el pueblo mexicano tiene confianza en sus instituciones, porque el ejército mexicano, pues es a final de cuentas una institución del Estado mexicano. Entonces, por decir que si hubo unos militares eh, involucrados, en el caso Ayotzinapa, no se puede confiar en el ejército mexicano, pues porque esta gente que no quiere al ejército en las calles, por qué no propone entonces que sean lo suficientemente valientes? Claro que no lo van a hacer, pero ¿por qué no promueve la disolución del ejército mexicano? Que se vuelva a refundar el ejército mexicano. Si es que el pueblo mexicano en serio no puede confiar en el ejército, pues ¿qué estamos haciendo manteniéndolo? Se vuelve a reformular el ejército mexicano desde sus cimientos, si es que no se puede. Esta gente nunca lo va a hacer y nunca lo va a decir. Y fíjate cómo son hipócritas en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque hasta hace no mucho, sobre todo cuando fue este caso de los Levarón, otra bola de narcos, también, vale decirlo, fíjate cómo todos estaban apoyando que el gobierno de Estados Unidos nombrara a los cárteles del narcotráfico mexicano como grupos terroristas. Y eso aquí hay una cuestión muy importante que todos tenemos internalizada, sobre todo los que son juristas, que es como la universalización del sistema legal estadounidense por ser el hegemón mundial o por todavía serlo, ya no lo será, que le da la facultad de llevar fuerzas armadas a cualquier país en aras de supuestamente eliminar a un grupo terrorista. Entonces esta gente es muy hipócrita, no quiere que el ejército mexicano enfrente a una amenaza como son los cárteles de la droga, del narcotráfico, porque aparte se dedican a muchas otras, digamos, actividades, digamos, subsidiarias para extraer renta criminal. Pero sí quiere que el gobierno estadounidense nombre a los cárteles mexicanos como grupos terroristas para que entonces sea la Armada norteamericana la que nos venga a hacer el favor, según estas personas, de enfrentar a los cárteles aquí en suelo mexicano, violando la soberanía nacional. Esta gente, como se les decía y se les sigue diciendo, pues sí son un tanto endepatrias en ese sentido, ¿no? Muy hipócritas en ese sentido. Entonces, bueno, considero que mi punto, o sea, voy a dar un poco mi opinión personal. Yo por mi formación siempre sentiré un poco de resquemor a la hora de hablar del ejército. Sé que a veces puede abonar, ¿no? En la vida, digamos, democrática de un país, sobre todo a la hora de defender su soberanía, pero también sé que puede convertirse en un ejército autoritario. Por lo menos ahora tenemos un civil que no tiene una vocación autoritaria y no tiene una vocación de querer reprimir a su propio pueblo utilizando al ejército, ¿no? Pero es a lo que voy. Yo pienso que no porque haya ciertos elementos de tropa, o a veces hasta en muy altos grados del ejército, comprados por el narcotráfico, no siento que toda la institución merezca cargar con el peso de tener unos corruptos, ¿no? Creo que hay que señalarlos y apartarlos. Y claro, tiene que mejorar el control del ejército, tienen que mejorar los tipos penales del fuero militar, los tribunales militares de justicia tienen que hacer bien su trabajo, se tiene que, por ejemplo, establecer como o sea, hay muchas técnicas legislativas para mejorar el control civil hacia el ejército mexicano, ¿no? Las compras del ejército, entonces, pues creo que se puede hacer mucho, pero no hay que, o sea, yo no soy de la idea de desaparecer el ejército, ni de que no se lo utilice en labores de seguridad pública. ¿Por qué? Porque el narcotráfico mexicano se ha transformado en una gran amenaza Ok. a la sociedad mexicana.
Pues ahí está este primer análisis, este primer tema, que evidentemente, digo, los agarré en curva, pero creo que había que tocarlo, dado a los temas, a los debates que se están dando en el Senado y en la Cámara de Diputados, cuando les regresen en Internet, por cierto. Pero ahora vámonos a un segundo tema que también es importante. Desde este espacio le hemos estado advirtiendo desde hace varias semanas, un par de meses de hecho, que en el Senado de la República buscaban ampliar el periodo de vacaciones y se logró. En The Mexico News, en nuestro portal, que aquí les comparto la nota que sacamos el día de hoy, justo les compartimos cómo es que pasó al Senado esta propuesta para aumentar a 12 días de vacaciones. La Comisión de Trabajo y Previsión Social ya va a enviar al Pleno del Senado de la República una iniciativa para incrementar en 6 días el periodo de vacaciones pagadas a las que se tienen derecho los trabajadores. Es una primera reforma de este tipo. Y resulta interesante porque mientras, por ejemplo, en países como Alemania están en un pleno debate de reducción de días laborales, ¿no? Y están en programas piloto, pues en México estamos aprobando más vacaciones. Estadísticamente, México es el país que menos vacaciones da a sus trabajadores. Es un país en donde trabajamos mucho. Para las Laura Zapata, que dice que somos sus huevones, pues no, México es de los países en donde más se trabaja, en donde menos vacaciones se da y en donde más frustrados estamos. Entonces, para evitar eso, para devolverle productividad y también millones a las empresas que pierden no dando vacaciones, que resultaría ilógico para algunas empresas, pues es que esta iniciativa se está debatiendo en el Poder Legislativo. Así que, ¿qué opinan de esto? Sobre todo en tiempos donde los jóvenes, esto de las vacaciones, los días, vaya, no es algo que nos toque. Nos dicen, trabajas y siguiente va, te dan un fin de semana y es el de Navidad. Si ¿Qué bien te va, te opinas? pagan a la hora que te Sí, dicen y que te luego van no a te pagar, pagan. ¿no? Exacto, y O luego lo no que te te dicen que pagan. te iban a pagar. Pero Y bueno, ni no te sé si pagan los quiera días extras. comenzar Alejandro o empiezo yo Vas, o... Alejandro, vamos en ese orden. Vale. Alex, ¿qué opinas de esto? Pues yo creo que es uno de los datos más abrumadores y aplastantes el hecho de saber que México es de los países que más trabajan. De hecho, pues según la OCDE, México es el país en donde más horas se dedican al trabajo. Datos de 2019, aquí tengo, dicen que en promedio los mexicanos trabajamos 2.137 horas al año, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 1.730 horas. Pues esto obviamente derrumba el discurso de la derecha, que como ya decías, argumenta que México no crece porque no trabajamos, o este otro discurso de Gabriel Cuadri, ¿no? De aquel gobernador de Nuevo León que dice que pues en el norte trabajan más, que los del norte sostienen a los del sur, ¿no? Había una frase, yo creo lamentable, que decía, ¿no? Que los del norte trabajan, los del centro administran y que los del sur, ya no recuerdo si decía que descansan o que pues la gozan, ¿no? Esto es lo que piensa la derecha, que realmente son los países del norte, no solamente el norte de México, sino que son los países del norte global los que más trabajan, los que más horas dedican, y esto no es necesariamente cierto. Es en México en donde pues se tiene la mayor cantidad de horas de trabajo al año, y esto obviamente solo lo estamos considerando en trabajo formal, ¿no? Para aquellas personas que estén contratadas de manera formal, pero ¿qué hay de todas aquellas personas que trabajan en el sector informal y que no dedican un solo día del año a descansar? Que recordemos, pues es la mayor parte de nuestra economía, ¿no? Es la mayor parte de nuestra economía, la economía informal, y que son comerciantes, que son trabajadores independientes y trabajadoras. No hablemos de las amas de casa, ¿no? Que es el trabajo doméstico, es trabajo no remunerado y que no tienen un solo día de descanso al año. O sea, eso es trabajo no solo de todo el año, sino trabajo de tiempo completo, ¿no? Hay muchas cosas que obviamente en esta legislación no se tocan, pero que sin duda es un avance fundamental y es un piso mínimo que se debe de tener, el que haya un incremento de días de vacaciones al año por muchas razones. O sea, pensemos en nuestra generación, que no solo ya no se puede plantear el hecho de ejercer maternidad y paternidad, porque pues no hay los recursos suficientes para poder ser padres o madres, sino que
pues ni siquiera hay los días de vacaciones al año para poder dedicar tiempo de calidad a tus hijas e hijos, y quienes nos escuchen seguramente van a coincidir con esto, ¿no? O sea, una parte fundamental, pues, de los años de vida, ¿no? De tus hijas e hijos, pues es poder dedicarles tiempo, pasar tiempo en familia, y esta posibilidad queda completamente anulada bajo el sistema actual y bajo el modelo que nos dejó el neoliberalismo en términos laborales y, bueno, por supuesto, en términos económicos, ¿no? Que nos quita toda posibilidad de poder salir. Es increíble que nosotros en México tenemos tantos destinos y al interior del país, que tenemos tantos lugares por conocer, y que eso es una parte fundamental para poder hacer intercambios culturales al interior de México, y que por esta esclavitud moderna que existe es casi impensable para mucha gente que vive en las ciudades y en otros estados poder conocer más su país, y que se ha convertido realmente en un privilegio de clase el poder tener acceso a vacaciones y el poder viajar, así sea a destinos cercanos, pues aquí al interior del país, ¿no? Y bueno, es un tema muy amplio que definitivamente debe seguirse discutiendo, pero bienvenido este tipo de reformas, este tipo de cambios que puedan ampliar estos derechos laborales. Edwin, ¿tú qué opinas de esto? Pues imagínate, bueno, primero a mí me pone muy contento este tipo de cosas. Yo siempre voy a estar del lado de los trabajadores. Entonces, bueno, a ver, llevaban la Ley Federal del Trabajo 50 años sin ser modificada en aras de aumentar, en efecto, los derechos laborales. Es decir, estos 6 días que hasta el momento, bueno, es que todavía tiene que pasar por otra comisión de estudios legislativos, luego llegar al Pleno y pasar a la Cámara de Diputados, ¿no? Todavía estos 6 días vienen desde la última modificación importante a la Ley Federal del Trabajo, que viene de Luis Echeverría. Ya hasta se murió el señor, pues es deceso que no es lamentable. Pero imagínate desde cuándo que no mejoran los derechos laborales de la fuerza de trabajo mexicana. Es decir, va a haber 22, casi 22 millones de beneficiarios directos de esta medida. ¿Qué más va a pasar? Al mejorar los días de trabajo, evidentemente, primero va a mejorar la salud de los trabajadores, va a mejorar su estado psicoemocional, también aumentan otras prestaciones. Por ejemplo, evidentemente va a aumentar la prima vacacional. Al aumentar los días, aumenta la prima vacacional. Y eso mueve todo, mueve los finiquitos, las liquidaciones, las indemnizaciones. Eh, ¿Qué más va a aumentar? Evidentemente, va a aumentar la productividad del trabajo, que a veces se mide de una manera muy tramposa, que es muchos de los argumentos que utiliza el lado de Acción Mexicana para no aumentar los días de vacaciones, porque dicen, bueno, es que la productividad de México es muy baja y a veces la comparan con otros países como Chile, ¿no? Pero lo que hacen es medir el PIB per cápita, que básicamente es un cociente entre, bueno, PIB y población nacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que son 11 millones de chilenos y nosotros somos casi 130 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, medir la productividad nacional con el PIB per cápita, pues no es una medida tramposa, ¿no? Luego, ¿qué más? Pues más que una Evidentemente, medida tramposa, aquí yo quisiera poner sobre la mesa algo que también es importante. ¿Hacia dónde vamos? Porque estamos debatiendo más vacaciones, sí, pero por ejemplo, lo decía al inicio, pero tenemos espera, bueno, países como Alemania que ya están debatiendo el tema de los días laborales. Aquí en México, Carlos Slim puso sobre la mesa que se trabajen menos días laborales, pero también que se jubilara a las personas con más edad. O sea, que en vez de bueno, que pues se es que jubilan a los alguien que 60 nunca y ha tantos, trabajado, ¿verdad? Como se Slim, les pues. jubila a los 70 y tantos. Entonces, ¿qué opinan de eso? O sea, ¿Hacia dónde tendría que ir? esta persona que Échale, mencionas, Edwin. quiere que trabajes hasta la muerte, ¿no? Porque dice que te jubiles hasta los 75, cuando la esperanza de vida del hombre mexicano es como de 73, ¿no? Entonces esta quiere que, aparte, que muerto y trabaje todavía 2 años, ¿no? O sea, a esta gente no hay que hacerle mucho caso, sobre todo a la hora de, ellos están defendiendo sus intereses, quieren literalmente quieren que trabajes hasta morir. Ahora bien, también hay otra modificación importante que es la de la jornada laboral, y otra modificación muy importante que yo creo que también tiene que ver con reivindicaciones, pues, de género, de una paternidad responsable al aumentar los días,
de paternidad pagada. Pasan de 5 a 20, ¿no? Hay países en los que ya es medio año para un hombre o de un año para hombre, ¿no? Entonces, bueno, creo que se avanza, pero no le hagamos caso, mucho caso a la hora a los oligarcas, a la hora de, no es que la gente debe de trabajar hasta cierta edad, pues como si si la esperanza de vida mexicana ni siquiera es de esa edad, ¿no? O sea, cuando la esperanza de vida en México sea de 82 años, pues a lo mejor y sí, pero Ay, ay, te voy a interrumpir, pero hablando de esta persona que hace este comentario, o sea, de Carlos Slim, dice María Cristina, en Telmex, donde tenemos más días de vacaciones por contrato colectivo, nos descuentan la productividad de este periodo y los trabajadores prefieren no tomar vacaciones. Te aviento la bolita con este, Alex, ¿qué opinas? Sí, pues no por nada el sindicato de telefonistas estuvo hace unos días justamente en un momento de tensión muy importante, ¿no? Y a nada de reventar la huelga, que se pudo haber extendido yo creo que más tiempo porque pues además es uno de los sindicatos más grandes del país y bueno, definitivamente yo coincido mucho en lo que comentaba Edwin, no hay que hacerle mucho caso a este tipo de oligarcas que comentan, por ejemplo, pero sí es importante tal vez analizarlo, ¿no? ¿Por qué ellos hacen este tipo de declaraciones que son muy populares, entre comillas? Hace unos días el propio Carlos Slim decía, es que hay que eliminar la tesis, ¿no? Que ya los estudiantes universitarios cuando salgan hagan tesis y que casi por automático pues tengan su título universitario. Esto es un debate, bueno, que no es nuevo, pero este tipo de personajes hacen estas declaraciones para hacerse populares entre las juventudes. No por nada también el propio Salinas Pliego hace este tipo de declaraciones muy populares, pero que pues realmente no contribuyen ni tienen ningún interés en beneficiar la vida laboral de las y los mexicanos, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que también creo que lo más importante aquí se debe poner al centro pues el tema de las maternidades y paternidades responsables, que tiene un impacto directo en el desarrollo de las nuevas generaciones y que debe de analizarse también, debe hacerse un estudio ahora de cómo ha impactado esto en las nuevas generaciones, cómo impactó el modelo laboral del neoliberalismo, pues justamente en la salud emocional de esta generación que creció con sus padres, ¿no? Obviamente limitados de toda posibilidad de tener esta cercanía y bueno, pues qué nos esperará a nosotros, ¿no? Por eso planteábamos que esto debe seguirse profundizando y por supuesto que en su momento implicará una negociación entre el gobierno y los organismos patronales. Tiene que haber un planteamiento directo de parte del Ejecutivo a la Coparmex, al Consejo Coordinador Empresarial, para que primero pueda, pues como se le llama, ¿no? Cabildearse una propuesta que pueda profundizar aún más este tipo de derechos laborales y que se apruebe en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Edwin, a ti te la voy a aventar con este comentario. Dice dime, Vladimir, disculpen amigos, yo soy del sur de mi México y claro, nosotros también trabajamos con más ganas. Lo que pasa es que toda la gente del sur no gana lo mismo que los que están en el norte. no, Y pues discúlpenme, pero para poder llevar unos platos a la mesa tenemos que trabajar día y parte de casi toda la noche. ¿Qué sí opinas de es, bueno, primero, a ver, yo creo que la persona que hizo este comentario tiene absolutamente toda la razón, es decir, estamos rememorando este muy desafortunado comentario de un muy desafortunado gobernador de Nuevo León, que no es más que ya no sé ni cómo decirle, pero son dos P's, una palabra con P y otra palabra con P, eh, que hizo ese comentario bastante clasista, bastante racista, que no viene al caso. Mire, nada más para darle un ejemplo de lo equivocado que está esta persona, dicen que esta persona dice que Nuevo León mantiene al país. Tan no es cierto, tan no es cierto, que la única entidad federativa que es contribuyente neto de las participaciones federales es la Ciudad de México. Todos los demás son beneficiarios netos. Tan sencillo como eso. Y que el primer aportante de Producto Interno Bruto a nivel nacional es la Ciudad de México, luego le sigue el Estado de México por cuestiones demográficas y hasta el tercer lugar, Nuevo León. Entonces, Nuevo León está muy lejos de mantener a la nación. Somos una federación, todos los estados valemos lo mismo, pero que este sujeto haga este tipo de comentarios, pues no muestra más que es
imbécil, imbécil en el más sentido estricto de la palabra, imbécil, de imbaculum, de que lo que Bueno, y dice no se un sostiene, irresponsable y un y un ignorante es. irresponsable, por supuesto. Pero, bueno, eso con el comentario, ¿no? Volviendo un poco al tema de, sí, o sea, la economía del sur, pues desafortunadamente es muy precaria. La economía de un país como México tiene muchas contradicciones. Podemos encontrar zonas altamente desarrolladas, muchas por una fuerte intervención estatal, que nadie se engañe, no va a llegar el omnipotente y sacrosanto mercado a decir, bueno, pues es que allá no hay desarrollo, pues allá me voy. No, al contrario, pues si no le conviene no se va. ¿Y cómo le va a convenir si no hay infraestructura pública, si no hay servicio de energía eléctrica, si no hay servicio de internet, si no hay carreteras, si no hay puertos, si no hay refinerías? Pues ahí no se va a ir el mercado, ¿no? Entonces, bueno, es importante que por primera vez una administración pública, con todo lo que una administración pública puede pesar en el PIB, o sea, en la renta nacional, diga, pues vamos a invertir en el sur, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a los días de vacaciones, también hay que hablar de, pues todo lo logrado, o sea, hay que decir que yo decía, 50 años sin que la Ley Federal del Trabajo recuperara de derechos laborales para los trabajadores, todo fue quitar, todo fue mermar, ha aumentado el salario mínimo en términos reales, ha, bueno, se plantea aumentar los días de vacaciones, bajar la jornada laboral, no aumentar las edades de jubilación, he hecho bajar las semanas de cotización para alcanzar una pensión. Entonces, bueno, ojalá esta administración y las que vengan se sigan moviendo en ese sentido. Y ahí les va la última. Este tema de las vacaciones, ¿de qué manera puede afectar o no el tema de los salarios? Porque estamos en tiempos de inflación. Estamos en tiempos regresando de pandemia, en donde hay crisis en ciertos espacios de productividad, ciertos espacios de manufactura, por ejemplo, hay escasez de algunos productos. Entonces, el que se incrementen las vacaciones ha sido el pretexto, así como en su momento fue el tema de la inflación, para no subir el salario mínimo de los patrones, para no incrementar las vacaciones bajo el tema de es que no son productivos. Si les doy más vacaciones, trabajan menos y si trabajan menos, producimos menos. Y hablamos, y qué bueno que lo sacan al tema, de de estos mexicanos en México y en el exterior, porque estamos hablando no solamente de los mexicanos dentro del territorio nacional, sino también los que están en el exterior, que trabajan 4, 5, 6, 7, 8, las jornadas que les alcance el tiempo para poder llevar el dinero a sus casas y apoyar a sus familias, sino que estamos hablando de los gobiernos y los empresarios que no les dieron oportunidades a todos, que a los jóvenes nos piden que tengamos 10 años de experiencia laboral y 25 años, experiencia aparte laboral en el lugar donde, en la materia en la que buscamos trabajar, o en el área académica, en la que estudiamos, y hablamos de aquellos que realmente están buscando explotar a los ciudadanos, porque sí vivimos todavía una explotación. Intentaron que no subiera el salario mínimo bajo el argumento de la inflación. Llega la administración y sube el salario mínimo y ahí va. Pero bueno, esto no ha sido suficiente para cambiar la cultura empresarial, no ha sido suficiente para cambiar la cultura de los patrones que creen que el que trabaja más mejor le va. Y pues yo he visto a unos que no trabajan y les va re bien. Entonces, ¿qué opinan de estos cambios que se están dando? ¿Estamos en el tiempo o qué cambios se deberían de hacer? ¿Hacia dónde nos debemos de dirigir? Porque de verdad yo veo que las nuevas generaciones están llegando ya incluso conformistas al, pues ya sé que me va a tocar fletarme, ya sé que me va a tocar prácticamente estar en una explotación y sin salarios justos y sin sueldos justos y sin contratos justos. Entonces, ¿cómo la ven desde esa perspectiva, Alex? Aquí va a ser fundamental no solamente los cambios que se puedan hacer en materia legal, ¿no? O jurídica, sino los cambios reales que se puedan dar en nuestra economía, porque recordemos a la audiencia que nos sigue que constitucionalmente incluso nuestra economía es una economía mixta, conformada por la economía, el sector privado, por el sector público y por el sector social. Normalmente solamente se habla del sector público y del sector privado,
Pero ¿qué es el sector social? Pues el sector social de la economía son las cooperativas que hay, la organización social que se genera para producir y para generar empleos, para generar riqueza. De esto no se habla mucho y de hecho yo considero que hace falta profundizar el apoyo a la economía social, no solo por parte del gobierno federal, porque sí lo ha hecho en cierta medida. Está, por ejemplo, el Instituto Nacional de Economía Social y el Instituto Nacional de Economía Social y también en los estados, principalmente, pues debe de haber proyectos que fomenten la economía social, tiene que impulsarse la formación cooperativista. Esto es algo que nuestra generación desconoce por completo, porque nos han hecho creer que la única posibilidad de tener participación económicamente activa en la sociedad, pues es ya sea en una empresa privada o siendo trabajador del Estado. Tenemos una formación muy pequeña, muy retrasada en cuanto a formación de economía social y solidaria, formación cooperativista. Esto no se conoce y yo veo ahí una gran oportunidad que puede haber definitivamente, porque yo creo en la economía social y creo en el cooperativismo, una gran oportunidad que hay ahí, que se puede detonar para crear proyectos productivos que incluso puedan diversificar mucho la economía. Las economías pueden ser de abasto, pueden ser de producción, pueden ser economías, cooperativas de ahorro también. O sea, hay una infinidad de cosas ahí que no se conocen del sector social de la economía, que yo pienso que pues aquí el Estado, y ahora que está la cuarta transformación, pues tiene también esa responsabilidad de impulsar y dar a conocer para que deje de tenerse esta idea de que este sector de la economía pues es algo que es irrealizable, que es como un hobby o algo de lo que no se puede depender, que definitivamente implica pues desmontar muchos de los conceptos que tenemos del crecimiento económico, de la organización social, para poder, pues obviamente caminar bajo este esquema que ofrece de forma directa, pues una redistribución de la riqueza importante, ¿no? De la riqueza que se pueda generar a partir de estos esfuerzos, ¿no? Entonces, yo considero que ahí es un tema en el que se puede profundizar aún mucho para pues, garantizar mejores derechos laborales también. Edwin, tu aportación. Pues es que sería muy largo, pero bueno, sí, concuerdo totalmente. El cooperativismo es una vía, es una salida. Así como durante muchísimos años el gobierno, porque también eh, o sea, no hay economía sin gobierno. Esto es una fantasía, ¿no? Entonces, si durante muchísimos años el gobierno se ha dedicado a promover, a fomentar, a apoyar directamente la fundación de sociedades anónimas de capital variable, pues ahora hay que hacer lo mismo con la fundación de sociedades cooperativas, de todo tipo, de consumidores, de ahorro y préstamo, de producción, de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, el cooperativismo sí es una vía. ¿Qué otra vía queda? Afortunadamente, también las leyes laborales han mejorado el tema del sindicalismo, de la elección democrática de líderes sindicales y la formación democrática de sindicatos. Pero esto ya le toca a los trabajadores, esto ya le toca, dijeran, voy a utilizar términos que a lo mejor se escuchan medio viejos, pero esto ya es el nivel de conciencia de clase, ¿no? Si tú estás deprimido y dices esto no tiene salida, pues no es así. A lo mejor o sea, a trabajar y y ayuda a conformar un sindicato, ¿no? Para tener unos mejores derechos laborales. ¿Qué más? El tema de la inflación es importante porque siempre dicen las patronales, es que si se aumenta el salario, aumenta la inflación, ¿no es cierto? Muchas veces el componente salarial en los costos empresariales no constituye ni el 20% de los costos. La inflación que padecemos en México es básicamente una inflación importada porque aumentó el precio de los energéticos y aumentó el precio de los fertilizantes, ambos productos derivados del petróleo. ¿Por qué? Porque a la Unión Europea se le ocurre sancionar, y a Estados Unidos sancionar a uno de los mayores productores de fertilizantes y de petróleo.
Y eso también, ¿qué hizo que aumentaran? Pues los fletes marítimos. Y al aumentar los fletes marítimos, ¿qué aumenta? Pues el costo de las importaciones. Entonces, por eso es inflación, estamos importando inflación. Y todo el mundo está viviendo una crisis inflacionaria por este tipo de cosas. Eh, ¿Y qué otra vida queda? Pues inversión pública y que las leyes laborales se sigan moviendo. Por ejemplo, va a entrar un nuevo modelo de sistema de justicia laboral el lunes. Ujú. Y bueno, pues tendrán que seguirse aumentando los salarios mínimos, el nivel de o sea, el nivel de sindicalización de la fuerza de trabajo mexicana no es ni el 10%. O sea, ni el 10% de los trabajadores forma parte de un sindicato. Entonces, pues todas esas salidas hay. Y bueno, el gobierno también está haciendo lo posible en contener la inflación. ¿Mediante qué? La producción de sus propios energéticos, que es lo que sí le ha pegado a la inflación. Lejos Sí. de los aumentos al salario mínimo, ha sido el aumento de los costos energéticos, lo que está provocando la inflación, derivado, o sea, por lo que ya expliqué. Pues chicos, yo les agradezco mucho que nos acompañen como todos los miércoles en hacer este análisis. ¿Con qué les gustaría cerrar? Pero también ayúdenme dejando sus redes sociales e invitando a la gente a que los siga, por favor. Alejandro, empiezo contigo. Pues solamente para concluir este tema que estábamos abordando y que es muy interesante, da mucha materia para seguir un análisis muy profundo sobre el tema del cooperativismo. Yo quisiera compartir una experiencia bajo la cual yo conocí esta experiencia de las cooperativas, este esfuerzo que es real y es el hecho de que durante la pandemia, en el primer año de la pandemia, en el municipio en el que yo vivo, aquí en Tlalnepantla, con otras compañeras y compañeros, formamos una cooperativa y la registramos legalmente. Fue una cooperativa de abasto que al final, para muchas personas que vivían en unidades habitacionales en algunas colonias, pues representó una posibilidad de acceder a alimentos, pues obviamente eran frutas, verduras, que normalmente en el súper y en otros lugares veían o recibían con precios muy altos, y en los inicios de la pandemia pues representó una ayuda importante para muchas personas y obviamente para quienes formaron parte y continuaron impulsando ese esfuerzo, pues también representó una posibilidad de empleo, ¿no? Entonces yo invitaría a nuestra audiencia que pueda investigar más sobre ese tema, a que se involucre y a que si se encuentra en una situación de desempleo, junto con otras personas cercanas, se puedan involucrar en este tipo de esfuerzos para pues encontrar otras alternativas. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar como Ale A Torres 01 en Twitter y como Alejandro Torres en mis otras redes sociales. Y un gusto estar aquí con ustedes. Edwin, tu turno, ¿con qué cierras? E invitar a la gente a que también te lea en donde escribes, por favor, en tus redes sociales. Pues, ¿con qué podría ayudarte? Bueno, por fin se está poco a poco recuperando derechos laborales. Ojalá las siguientes administraciones sigan por este camino. Eh, Hay que cambiar muchísimas cosas. Ya no hablamos de que, por ejemplo, uno de los grandes ah, argumentos para no aumentar los días de vacaciones es por la productividad, pero pues también buena parte de la productividad depende de las técnicas gerenciales que imponen los patrones, ¿no? Que a veces siguen siendo del siglo XIX o que no invierten en las mejores máquinas o que no invierten en capacitación. Entonces, cada que escuchemos que la oligarquía se queja de de la baja productividad, pues están dando un balazo en el pie ellos mismos, porque buena parte de la productividad depende de ellos. Y bueno, con eso se daría. Y mis redes sociales, pues está mi Twitter, @leviathan1292, LEVIATHAN 1292 en Twitter, y pues aquí cada miércoles, a veces los jueves, con Neme y Amel en México mi Diestro. Pues muchas gracias a ambos, nos vemos la próxima semana y sigan aportando tanto a la sociedad como hasta este momento lo han hecho. Les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, chicos. Yo a ustedes dos y a la audiencia también. Buenas Igualmente, noches. Meme Edwin, a la audiencia un abrazo. Cuídense. Cuídense mucho.